¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Este día hemos estado muy pendientes, por supuesto, de toda esta discusión alrededor de la reforma judicial, de la ley judicial, como lo hemos venido mencionando ya en otras ocasiones. Y hay un punto por el cual buscamos a mi querido Andrés Reper, por supuesto, para entender un poco más sobre estos comités técnicos de evaluación que estarán llevando a cabo un proceso importantísimo, que es nada más, y él me va a corregir, que es la selección de aquellas personas que pueden competir o no en estos puestos para ser jueces, para ser magistrados, para ser ministros. Además, quiero preguntarle a Andrés, por supuesto, sobre todo este tema de las renuncias en la Suprema Corte de Justicia. Mi querido Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, muy buenas tardes, a tus órdenes. Oye, pues yo lo primero que te pediría que nos ayudaras a entender un poco es precisamente cuál es el papel de estos comités que se han estado discutiendo mucho en el poder legislativo. ¿Cuál será su papel directamente en el marco de la reforma judicial entre las personas que podrían competir en un momento dado para estos puestos de jueces, magistrados y ministros? Oye. Con mucho gusto, Jesús. La reforma constitucional estableció que esta nueva elección de magistrados, jueces y ministros tiene que ser, número uno, democrática por elección popular y número dos, que no es nada más lo que se decía, ¿no? Que cualquiera se puede proponer, que cualquiera puede decir yo quiero ser juez o que iba a ser por tómbola. No, el procedimiento es el siguiente. Emitida la convocatoria, como ya sucedió, se deben integrar tres comités de selección. Uno por parte del Poder Ejecutivo, de 5 personas, siempre respetando la paridad de género, 3 mujeres y 2 hombres, o podrán ser más mujeres en su caso. Uno del Poder Legislativo, que se lo tendrán que repartir entre diputados y senadores, respetando también esta paridad de género de 3-2. Otro del Poder Judicial con las mismas características. Cada poder escogerá bajo sus propias reglas la integración de ese comité. El Poder Ejecutivo, por designación de la Presidenta de la República, el Poder Legislativo, supongo que por voto de las 2 cámaras, y la Suprema Corte de Justicia, con voto, me parece que de 6 de los 11 ministros, podrá proponer a su comité. Ahora bien, estos comités emitirán su convocatoria y todas las personas interesadas en competir para ministro, para magistrado electoral, para magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial o para magistrado de las salas nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, podrán acudir indistintamente a uno o a los 3 comités a concursar. Estos comités, a través de los requisitos que se establecieron en la convocatoria, que eran demostrar que se es abogado, presentar el currículum, eh, no haber sido, no estar impedido en términos de la ley para poder ejercer ese cargo, presentar un ensayo y 5 cartas de recomendación. Eso es como el boleto de entrada, digamos, ¿no? Al análisis. Los comités, de acuerdo con las reglas que establezcan, que nunca podrán ser mayores que las establecidas por la Constitución, podrán establecer mecanismos para ir depurando esta lista de aspirantes. Al final, máximo cada comité deberá haber escogido a 10 personas cada uno. De estas 10 personas, 5 deberán ser mujeres, 5 hombres, o podrán ser más mujeres que hombres. Pero una vez que tenga estos 10 cada comité, de manera transparente, deberán instacularlos para escoger nada más a 3. Y esos 3 serán, o esas 3, serán la propuesta que pueda hacer, por ejemplo, la presidenta podrá proponer o a uno o a los 3. Igualmente, el Poder Legislativo podrá proponer a una o a uno o a los 3, igualmente el Poder Judicial. Esto se hará llegar al Instituto Nacional Electoral a través del Senado, primero se hará llegar al Senado, y el Instituto Nacional Electoral preparará todo lo relativo a la elección, de respecto de registro de publicidad por parte de los aspirantes, regular lo que sucederá en una campaña que será de 60 días y llevar a cabo la elección. Nada más que esto no es nada más para los ministros, estamos hablando de que son 9 posiciones, entonces cada una de las posiciones significa esos 10 finalistas y esos 3 instaculados. Entonces son 9 ministros, 5 magistrados de la sala superior,
5 magistrados del Tribunal de Disciplina y 15 magistrados de las salas regionales. Por lo menos falta establecer el número de aspirantes y de posiciones que estarán eligiendo por parte de jueces y magistrados, jueces de distrito y magistrados de circuito, que ya sabemos que son al menos 800. Ajá. Podrá quizás algunas declararse desiertas o no, pero es un cúmulo enorme, descomunal de papeles y de propuestas y de aspirantes que hay que revisar. Entonces, los comités tienen una altísima responsabilidad constitucional y operativa para que nuestro Poder Judicial funcione. Es verdaderamente un reto formidable. ¿En qué se basarán para seleccionar a estas personas? Ya nos decías el reglamento, todo ello, pero en qué se basarán para que en realidad sí lleguen estas personas que tengan una visión distinta a lo que hemos visto en los últimos años, en las últimas décadas, querido? Mira, supongo que va a depender mucho también de la entrevista que se haga. Creo que es necesario que se conduzcan entrevistas y acercamientos con los aspirantes para conocer sus posiciones. Todos hemos visto que en este último año ha habido, sobre todo en este último año, pero en los últimos 6 años, ha habido dos grandes posturas en relación con las cuestiones constitucionales, y es una postura de respeto a la Constitución o improvisación o invención de normas o interpretación de que los jueces pueden prácticamente hacer lo que quieran por una desviación de un criterio que se empezó a introducir desde hace 30 años. Todos sabemos que el juez no solo aplica la ley, sino también la interpreta. Pero entonces esta interpretación pues debe también tener sus límites. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que para los jueces no hay límites a la interpretación, ni para los ministros. Es una concepción equivocada. Creo que los comités deberán siempre privilegiar pues el respeto a la Constitución. Porque la máxima que dice que los servidores públicos solo pueden hacer aquello que la ley les permite, y no decir, y menos ahora si resultan electos, no decir, bueno, como yo soy electo y tengo la legitimación democrática, puedo definir qué es la Constitución, como lo está haciendo ahora el ministro Carranca, qué es constitucional y qué no es constitucional. Entonces creo que los comités tendrán que poner mucha atención en atender el apego y la forma de pensar y la forma de entender el derecho por parte de quienes aspiren. Y bueno, habrá quienes han estado desde la judicatura defendiendo esa posición, digamos, discrecional del juez superhombre del gobierno de los jueces, y pues habría que ver si ellos se piensan postular, cómo piensan proponer su posición y decir, no, yo sí creo que la Corte puede invalidar la Constitución, porque lo que está haciendo el ministro ahora no solo está invalidando, esta es la parte interesante, no solo está invalidando la reforma, sino se metió con las normas constitucionales que ya existen y las está bajando de nivel. Está diciendo que las normas constitucionales son simplemente normas generales, entonces que ellos las pueden conocer. Y eso esa no fue una reforma de ahora, esto existe desde que existe el artículo 105 constitucional. Entonces creo que los comités deberán ser muy cuidadosos en entender un principio. La soberanía reside en el pueblo tiene al poder legislativo como su voz, y el poder legislativo, mediante procesos, eso sí, absolutamente democráticos y apegados a derecho, puede transformar en leyes y en constitución la voluntad del pueblo. ¿Cuáles son los límites? Bueno, los límites es que no se violen los derechos fundamentales. Si se violan derechos fundamentales, no solo los ministros, todo el pueblo no lo permitiría. Recordemos cómo en 2017 se quiso sacar la ley de seguridad interior, que era verdaderamente ominosa, ¿no? Le daba mando a los generales por encima de los gobernadores, en casos que ellos consideraran que se estaba poniendo en riesgo la seguridad. Y esto el pueblo lo impidió, hubo marchas incluso de los que ahora están en contra, ¿no? De los hashtag seguridad sin guerra y todo este tipo de agrupaciones, también participaron en la defensa del orden constitucional. Entonces, mientras esto no suceda, y no va a suceder, y mucho menos en un momento de gobiernos democráticos que provienen de movimientos de izquierda, de movimientos contestatarios,
de lo que vino siendo el país en los últimos 30 años. Entonces no va a haber ni de lejos asomo a violaciones constitucionales de derechos humanos, pero ese sería el único límite, a mi modo de entender. Entonces creo que ese será el criterio que yo como abogado quisiera que tomaran en cuenta quienes formen los comités. No, creo que no debe pesar el posgrado en Harvard, ¿no? Ni haber sido investigador publicando en Exos, por ejemplo, ¿no? Digo, no necesariamente los descalifica a nadie, pero por eso no debería ser el criterio como ha venido siendo en los últimos años para cierto tipo de posiciones, ¿no? Oye, y aprovechando tu presencia, ya renunció Ortiz Mena, ya fue el primero. Él argumenta que lo hace en los tiempos que le marca la reforma judicial para evitar entrar a todo este debate de las causas graves y demás. Hay voces, hoy la presidenta abiertamente decía, pues si renuncia, pues van a ir con muchísimo dinero en las manos. ¿Cómo ves tú este tema de las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia? ¿Las ves obvias, las ves anunciadas, las ves justificadas, las ves negociadas? ¿Cómo la valoras? Pues mira, era una renuncia anunciada por dos razones. La primera es la más honorable y la más lógica, y es que los ministros se dedicaron, sobre todo el último año, a dilapidar el prestigio que tenían y el respeto que la ciudadanía siente por esa alta investidura. ¿Por qué? Porque no solo sus resoluciones, sino su comportamiento de haber permitido que se suspendieran labores cobrando, ir a gritar afuera de los edificios los propios ministros, iniciar una serie de declaraciones, una campaña sincronizada de declaraciones en medios, siendo ministros de la Corte, por un lado, y por otro, sus resoluciones. Creo que ellos saben que si se postularan, la gente no los votaría y haría escarnio de ellos, escarnio público. Entonces creo que se quieren ahorrar ese proceso que muchos consideran que sería incluso humillante para ellos. Esta es la más como lógica, ¿no? Pero está la otra, que es la económica. La reforma les dio una salida. Les dijo, si quieren concursar, pues no va a haber pensión con haberes de retiro. Pues se concursan y se arriesgan al voto. Y si quieren haber de retiro, entonces expresen de, man, de manera manifiesta que están renunciando, que están declinando a concursar y que estarán dejando su cargo en el tiempo que establece la propia reforma constitucional, que será en los próximos 7 meses. Eso quiere decir que van a seguir siendo ministros, que no están yendo mañana. Y esto me recuerda a algo que leí que comentaste, y la táctica de la tierra quemada, ¿no? Son los rusos quemando Moscú para que Napoleón cuando llegue no encuentre nada. Y aquí, valga la analogía arbitraria, pues creo que nos arriesgamos, desde luego, hay un riesgo de que decidan torpedear desde estas posiciones de autoridad máxima estos últimos meses, ya no solo las legislaciones, tanto secundarias como constitucionales, sino actos de autoridad cuya revisión y cuyo juicio haya derivado en que lleguen hasta revisión de la Corte, pues desde ahí poner obstáculos. Yo espero que la ética, la decencia y el sentido común quepa en ellos. Viendo el proyecto del ministro, lo dudo, pero espero que no todos sean como él y que decidan hacer una salida honorable y constitucional. Y que a final de cuentas es parte de lo que se necesita, digámoslo así, para evitar que el país en un momento dado llegue a niveles que no tiene por qué llegar, ¿no? Exacto, mira, se analizaba esto respecto del caso Dilma Rousseff, del caso Evo Morales, del caso el propio Lula. No tiene por qué suceder en México, porque en México primero hay un respeto a la Constitución, o sea, todo se ha hecho conforme a la Constitución, y segundo, hay un gran apoyo popular en todos los niveles. O sea, la gente está de acuerdo con estos cambios. No somos sabios, nadie es sabio, nadie es brujo para decir nos va a ir muy bien, lo vamos a intentar, porque México tiene derecho a intentar mejores formas de organizarse, pero no hay
no es que la mitad del país esté a favor y otra en contra, como para que la Corte defienda al pueblo de una violación. No, no lo quiero decir así, otras veces lo he dicho, pero es más bien un berrinche, es un capricho de decir, nos quitaron el poder político que teníamos al interior del Poder Judicial, de poner a quien quisiéramos en los cargos, de meter a sobrinos, de todo este tipo de cosas, y además nos están bajando el sueldo y además nos están poniendo como un poder sujeto a la soberanía. Y hasta hoy nadie se había metido con nosotros, ¿no? Bueno, el presidente Cedillo sí, que es el que creó esta nueva modalidad de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Se llama Consejo de la Judicatura Federal, algunos le dicen Consejo de la Judicatura Familiar por el número de casos que hay ahí. Mi querido Andrés Reper, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad y que nos permitas, como te lo he dicho en otras ocasiones, aprender de ti. Al contrario, es un honor para mí. Yo te agradezco que ayudes a construir ciudadanía desde tu medio, Jesús.